Unidad 11. Elaboración de la norma contractual. Unidad 12. Las vicisitudes del contrato. Ineficacia originaria. Nulidad y anulabilidad. La ineficacia le pone fin a la vida del contrato, o por lo menos tiene alguna influencia respecto de los efectos del mismo. Cuando hablamos de ineficacia, hablamos de cualquier circunstancia que va a determinar que el contrato no produce, deja de producir o altera sus efectos. La ineficacia puede ser absoluta o relativa. Ineficacia absoluta comprende el caso en el que el contrato no produce efectos para nadie, alcanzando a las partes y a los terceros. Es lo que habitualmente sucede con la nulidad. Ineficacia relativa se proyecta de modo asimétrico para diferentes grupos de personas o intereses. Terceros al contrato celebrado. Produce efectos para uno y no para otros. Allí cabe situar a la inoponibilidad. La ineficacia estructural u originaria se da cuando el contrato tiene un defecto o vicio en su estructura al momento de su formación, por lo cual la sanción que sufre se remonta a ese momento. Un supuesto de ineficacia originaria es la nulidad. Nulidad es una sanción legal dirigida contra las partes de un acto jurídico por la que se lo declara inválido, privándolo de sus efectos normales en virtud de la existencia de vicios originarios que afectan a su estructura. Afectan elementos esenciales. Clasificación de nulidad. Nulidad, cuando el vicio aparece patente en el acto. Anulabilidad, se da cuando, para determinar su existencia, se requiere hacer una investigación de hecho. Ya no existe. Nulidad absoluta o relativa. Es absoluta cuando se afecta el interés general y es relativa cuando se afecta el interés individual. Nulidad total o parcial. La total afecta el acto en su integridad. La parcial no perjudica a las otras cláusulas que serán válidas. Además de la ineficacia originaria, también está la sobrevenida. Ineficacia sobrevenida se da cuando un contrato ya existente y válido padece, luego de su celebración, alguna vicisitud que le impide producir sus efectos. Encontramos acá a la resolución, rescisión o revocación. Inoponibilidad. Artículo 382. Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. En la inoponibilidad hay un acto que es válido. Lo que se va a analizar es el funcionamiento del contrato y si en la etapa de ejecución aparece alguna circunstancia que prive, modifique o extinga los efectos. Se supone que este contrato ha sido válidamente celebrado y que está perfecto en su estructura, pero no va a poder hacerse valer respecto de ciertas y determinadas personas. Artículo 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Reglas comunes sobre la extinción unilateral de los contratos. El Código Civil y Comercial establece una serie de disposiciones, artículo 1078, que resultan comunes a todos los tipos de extinción del contrato de manera unilateral, comprendiéndose tanto la rescisión unilateral como la revocación, como la resolución. Artículo 1078. Disposiciones generales para la extinción por declaración de una de las partes, excepto disposición legal o convencional en contrario, se aplican a la rescisión unilateral, a la revocación y a la resolución las siguientes reglas generales. A. El derecho se ejerce mediante comunicación a la otra parte. La comunicación debe ser dirigida por todos los sujetos que integran una parte contra todos los sujetos que integran la otra. Si bien no existe una indicación precisa, es conveniente que tal comunicación se haga por un medio fehaciente, como por ejemplo a través de una carta documento. Si una o ambas partes estuviera integrada por una pluralidad de sujetos, la comunicación debe ser dirigida por todos los sujetos que integran una parte contra todos los sujetos que integran la otra. B. La extinción del contrato puede declararse extrajudicialmente o demandarse ante un juez. La demanda puede iniciarse aunque no se haya cursado el requerimiento previo que pudo corresponder. En tal situación se aplica el inciso F. C. La otra parte puede oponerse a la extinción si, al tiempo de la declaración, el declarante no ha cumplido o no está en situación de cumplir la prestación que debía realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el contrato. En este caso, si yo soy una parte que no cumplió con su prestación, no puedo extinguir el contrato por incumplimiento de la otra parte. Si yo soy una parte que va a extinguir el contrato por incumplimiento,
Tengo que ser la parte que no cayó en incumplimiento, que actuó de buena fe y que preste el debido deber de colaboración. D. La extinción del contrato no queda afectada por la imposibilidad de restituir que tenga la parte que no la declaró. Si ocurre este caso, la parte que no declaró deberá reparar el daño que eventualmente pueda causar. E. La parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por requerir su cumplimiento y la reparación de daños. Esta demanda no impide deducir ulteriormente una pretensión extintiva, es decir, que la parte que requirió la extinción del contrato no puede luego pretender su cumplimiento. La comunicación de la declaración extintiva del contrato produce su extinción de pleno derecho y posteriormente no puede exigirse el cumplimiento ni subsiste el derecho de cumplir, pero en los casos en que es menester un requerimiento previo, si se promueve la demanda por extinción sin haber intimado, el demandado tiene derecho de cumplir hasta el vencimiento del plazo de emplazamiento. La demanda ante un tribunal por extinción del contrato impide deducir ulteriormente una pretensión de cumplimiento. La extinción del contrato deja subsistentes las estipulaciones referidas a las restituciones, a la reparación de daños, a la solución de las controversias y a cualquier otra que regule los derechos y obligaciones de las partes tras la extinción. Artículo 1079. Operatividad ante los efectos de la extinción por declaración de una de las partes. Excepto disposición legal en contrario, la rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro. La resolución produce efectos retroactivos entre las partes y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe. Artículo 1080. Restitución en los casos de extinción por declaración de una de las partes. Si el contrato es extinguido total o parcialmente por rescisión unilateral, por revocación o por resolución, las partes deben restituirse en la medida que corresponda lo que han recibido en razón del contrato o su valor, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir y a lo previsto en el artículo siguiente. Artículo 1081. Contrato bilateral. Si se trata de la extinción de un contrato bilateral, la restitución debe ser recíproca y simultánea. Las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes. Si son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación. Para estimar el valor de las restituciones del acreedor se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y en su caso otros daños. Rescisión. La rescisión es un modo sobreveniente de extinción del contrato. La misma puede ser bilateral o unilateral, depende siempre de la voluntad de las partes. Produce efectos hacia el futuro, ex nunc, por lo que no se alteran los efectos ya producidos, salvo pacto en contrario. Con respecto a los terceros, la rescisión no produce efectos, no pueden modificarse los derechos transmitidos a terceros. Rescisión bilateral es aquella en donde ambas partes se ponen de acuerdo para dejar sin efecto el contrato. Este acto es un contrato extintivo donde las partes se ponen de acuerdo para extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Rescisión unilateral es una vicisitud extintiva que puede ser legal o convencional. Esta última no tiene sustento en una norma legal expresa y deriva de una manifestación expresa de una de las partes sin necesidad de expresar causa. Sus efectos son hacia el futuro y no deben afectar derechos de terceros. Extinción por declaración de una de las partes. El contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación o resolución, en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyen esa facultad. Revocación. Establece el artículo 1077 que el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante revocación, en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyan esa facultad, y más adelante se dispone que, como regla, produce efectos solo para el futuro. Se trata de la facultad que le confiere la ley para dejar sin efecto un contrato de manera unilateral y sin causa justificante alguna que pueda probar. Por ello, es que sus efectos se producen no retroactivamente, sino a partir del momento en que el mandato fue revocado. En su significado estricto, la idea de revocación está unida a la de liberalidad. Se revoca una donación, un testamento, importa un acto de voluntad por el cual se deja sin efecto la liberalidad.
La revocación exige una causa jurídica que la justifique. Así, por ejemplo, será necesario que medie ingratitud del donatario o incumplimiento por éste de los cargos que le fueron impuestos. La revocación deja sin efecto el contrato retroactivamente. Esta regla es absoluta entre las partes. En cambio, los terceros que hubieran adquirido derechos sobre las cosas transmitidas quedan protegidos. La regla es que el donatario debe resarcir al donante el valor de las cosas donadas al tiempo de promoverse la acción de revocación con sus intereses. Sin embargo, si se tratara de un incumplimiento de cargos y el tercero fuera de mala fe, deberá restituir al donante la cosa, a menos que ejecute la obligación a cargo del donatario, siempre que tal prestación no debe ser ejecutada precisa y personalmente por este último. Resolución. La resolución no es el resultado de un nuevo contrato como ocurre en la rescisión bilateral, sino que supone la extinción del contrato por virtud de un hecho posterior a la celebración, hecho que a veces es imputable a la otra parte, como es por ejemplo el incumplimiento, o que puede ser extraño a la voluntad de ambos, como ocurre en ciertos supuestos de condiciones resolutorias. La resolución del contrato puede operar ipso iure, como sucede en la condición resolutoria, o bien puede requerir la manifestación de voluntad de la parte interesada en ella, como ocurre en la que se funda en el arrepentimiento o en el incumplimiento de la contraria. La resolución deja sin efecto el contrato entre las partes de manera retroactiva. Artículo 1079, inciso B. Su consecuencia es volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato. En este punto, sus efectos son semejantes a los de nulidad, pero se diferencia claramente de esta en que el hecho que provoca la resolución es siempre posterior al contrato, en tanto que el que da lugar a la nulidad debe ser anterior o concomitante con la celebración. Respecto de terceros, deberá diferenciarse según si se trata de adquirentes a título oneroso o gratuito y si son de buena o mala fe. La norma antes citada protege solo el derecho adquirido a título oneroso por tercero de buena fe. Resolución versus rescisión. Lo que tienen en común es que ambas son ineficaces sobrevenidas. La diferencia está en que la resolución tiene efectos retroactivos, mientras que la rescisión solo efectos hacia el futuro. Otra diferencia es que la resolución opera por voluntad de una sola de las partes y tiene que estar fundada en alguna causa legal o convencional. En cambio, la rescisión opera por acuerdo de las partes, aunque se admite la rescisión unilateral. La suspensión del contrato. El Código Civil y Comercial de la Nación introduce ciertos remedios que intentan evitar en lo posible la extinción a causa del incumplimiento o llegar a un litigio para obtener la ejecución forzada. En esa línea puede ubicarse la suspensión temporal de los efectos del contrato, constituyendo una instancia que paraliza la ejecución de las prestaciones para permitir a los contratantes redefinir su negocio o evaluar la conveniencia o utilidad de continuar con la relación que los une. Se ha dicho con razón que la suspensión del cumplimiento del contrato es un recurso preventivo que faculta a una parte que conoce la imposibilidad de cumplimiento de su contraparte a retrasar o suspender su propio cumplimiento. Artículo 1031. Suspensión del cumplimiento. En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación. Distintas vías. La suspensión se puede plantear solo judicialmente, ya sea por vía de acción o de excepción. Vía de excepción. Va a tener que probar el que se defiende y el juez va a tener que ver qué hace. Se admite la demanda del incumplidor que demandó igual, se admite la excepción o se dicta una sentencia condicionada donde se establece que cumpla uno y luego otro. Vía de acción. No se puede probar la negativa, por lo tanto, el que se defiende deberá probar su cumplimiento. Requisitos. Existencia de un contrato bilateral, lo cual implica la presencia de prestaciones recíprocas interdependientes, obligaciones de cumplimiento simultáneo que deben ser ejecutadas mano a mano, incumplimiento de la prestación principal a cargo de la parte ante quien se hace valer la suspensión. La generalidad de la fórmula legal atrapa también el supuesto en que el incumplimiento obedezca a un caso fortuito o fuerza mayor. Si la imposibilidad fuere temporal,
y en tanto quien invoque la suspensión no ve afectado su interés en el mantenimiento del vínculo contractual. Efectos. La suspensión del contrato paraliza o difiere temporalmente la ejecución de la prestación de uno de los contratantes hasta tanto el que incumple ejecute u ofrezca efectivamente cumplir. En caso de pluralidad de interesados, la suspensión opera respecto de la parte debida a cada uno hasta tanto se ejecute íntegramente la contraprestación. Dado que se trata de una situación temporaria, durante ese periodo las partes siguen sujetas a los deberes de la buena fe y deben cooperar para superar ese estado de latencia del vínculo contractual. Tutela preventiva. Artículo 1032. Tutela preventiva. Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado. Resolución del contrato por incumplimiento. Artículo 1083. Resolución total o parcial. Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple, pero los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo optado por uno de ellos, no puede ejercer luego el otro. Si el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor solo puede resolver íntegramente el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial. Artículo 1084. Configuración del incumplimiento. A los fines de la resolución, el incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Se considera que es esencial cuando el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato, el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor, el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar, el incumplimiento es intencional, el incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor. Mecanismo de resolución por incumplimiento. Cláusula resolutoria expresa. Las partes la incorporan al contrato, estableciendo cómo y cuándo van a resolver el contrato si una de ellas incumple. Esta cláusula implica que las partes pueden estipular que, en caso de incumplimiento, se reservan el derecho de resolver el contrato. La resolución del contrato no es automática. La parte no incumplidora deberá comunicarse con la otra, expresando su voluntad de resolver el contrato, salvo pacto en contrario. Es decir, que las partes pueden pactar que la cláusula funcione de modo automático. Dicha comunicación deberá ser recepticia. El Código Civil y Comercial dice: las partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados. En este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver. Cláusula resolutoria implícita. Las partes la omitieron en el contrato, pero la ley le otorga facultad. Esto quiere decir que, aunque las partes no pacten nada, tienen implícita la facultad de resolución. Dice el Código Civil y Comercial: la resolución por cláusula resolutoria implícita exige un incumplimiento en los términos del artículo 1084, si es parcial, de privar sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato, que el deudor esté en mora, que el acreedor emplace al deudor, bajo apercibimiento expreso de la resolución total o parcial del contrato, a que cumpla en un plazo no menor a 15 días, excepto que de los usos o de la índole de la prestación resulte la procedencia de uno menor. La resolución se produce de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo. Dicho requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento, si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir o si el cumplimiento resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte. Artículo 1089. Resolución por Ministerio de la Ley. El requerimiento dispuesto en el artículo 1088 no es necesario en los casos en que la ley faculta a la parte para declarar unilateralmente la extinción del contrato sin perjuicio de disposiciones especiales. Modificación del contrato. Frustración de la finalidad. La primera parte del artículo 1090 dispone que la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido
por la que es afectada, conforme surge de la norma transcripta. Los presupuestos de admisibilidad de este instituto son que exista un acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes, esto es, que no haya sido provocado por ninguna de ellas, que provoca una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato, lo que implica que el hecho debe ser posterior a la fecha de su celebración y que supone el riesgo asumido por la parte que es afectada. Asimismo, parece razonable aceptar como otro requisito de aplicación que el acontecimiento no puede haber sido generado en la mora de las partes, pues si así fuera, cabría reiterar lo dicho al referirnos a la teoría de la imprevisión. Esto es, que el artículo 1078, inciso C, dispone que la otra parte puede oponerse a la extinción si, al tiempo de la declaración, el declarante no ha cumplido o no está en situación de cumplir la prestación que debía realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el contrato. En otras palabras, si el moroso pretende alegar la frustración del fin contractual para dar por concluido el contrato, la otra parte podrá frenarlo lícitamente. También deben agregarse como recaudos de aplicación de este instituto estos otros: que el contrato haya sido válidamente celebrado, que la finalidad haya sido declarada, conocida y aceptada, expreso tácitamente por las partes, que el acontecimiento extraordinario incida sobre la finalidad del contrato de manera tal que malogre el motivo que impulsó a contratar, al punto que desaparezca el interés o utilidad en la subsistencia del contrato. Por último, el artículo 1090, en su parte final, prevé que si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución solo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Con otras palabras, si la frustración es temporaria, no definitiva, como prevé la primera parte de la norma citada, en principio no hay derecho a resolver a menos que el tiempo de ejecución sea esencial. Quedará entonces solo la facultad de invocar la excepción de incumplimiento contractual. Efecto: cuando la finalidad tenida en cuenta por los contratantes, esto es, sus motivos personales, sea frustrado, parece razonable admitir la resolución del contrato. El artículo 1090 expresamente dispone que la resolución es operativa cuando la parte afectada comunica su declaración extintiva a la otra. Se deberán cumplir, por tanto, las disposiciones de los artículos 1078 y siguientes. La resolución que prevé la ley importará que se puede repetir la prestación cumplida antes del acontecimiento frustrante si carece de reciprocidad. Nada se deberá si no se ha hecho el pago antes del acontecimiento frustrante. Las prestaciones recíprocas equivalentes y cumplidas antes del acontecimiento frustrante quedarán firmes siempre que se traten de contratos de ejecución continuada o periódica, y los gastos realizados antes del acontecimiento frustrante o después de él, pero en la ignorancia de que hubiera sucedido son resarcibles. ¿Cuáles son los contratos que quedan comprendidos en este instituto? El punto central es que se trate de un contrato de ejecución diferida, que el tiempo influye en la ejecución del contrato. A partir de esta premisa, la finalidad de cualquier contrato puede quedar frustrada, incluso uno gratuito. Es el caso, por ejemplo, del contrato de renta vitalicia gratuita contratada para beneficiar a quien padece una situación de indigencia. Pues bien, si con posterioridad a la celebración del contrato y por razones ajenas a la voluntad de las partes, cesa tal estado de indigencia, parece lógico admitir que puede ser resuelto el contrato, toda vez que ha desaparecido el motivo impulsor del beneficio otorgado. Imprevisión. Muchas veces, después de celebrado un contrato, se produce una alteración profunda de las circunstancias, principalmente las de orden económico, existentes en el momento de la celebración. Como ejemplos notables pueden citarse una guerra, una profunda e imprevisible crisis, etc. Los precios de las mercaderías prometidas varían sustancialmente. La crisis de la mano de obra subsecuente a una movilización hace dificultosísima la producción o fabricación, etc. No es totalmente imposible cumplir, pero el cumplimiento se hace sumamente gravoso y quizás origine la ruina del deudor. Es de toda evidencia la justicia de reajustar las cláusulas del contrato y en ciertos casos de considerarlo insubsistente. Es esto lo que en derecho moderno se llama teoría de la imprevisión. Su origen es la llamada cláusula
rebus sis stantibus, conocida ya en el derecho romano. Esta cláusula significa que los contratos se entienden concluidos bajo la condición tácita de que subsistirán las condiciones bajo las cuales se contrató. Y cuando ello no ocurre y se produce una transformación de tales circunstancias, los jueces están autorizados a revisar el contrato. En el derecho moderno, la teoría de la imprevisión tiene una aceptación cada vez más amplia. Las profundas alteraciones provocadas en la economía mundial por las grandes guerras del siglo XX y el fenómeno de la inflación, que en algunos países ha tenido caracteres agudísimos, no podían dejar impasibles a legisladores y a jueces. Así, por ejemplo, en Alemania, después de la crisis sobreviniente a la derrota en la Segunda Guerra Mundial, los jueces fueron autorizados a revisar todos los contratos de tracto sucesivo y a reducir las obligaciones del deudor al límite indicado por la buena fe. Es necesario además tener presente que no basta un cambio de la circunstancia, sino que ese cambio sea, en su existencia misma o en su intensidad, imprevisible. Así, por ejemplo, si durante un periodo de inflación uno de los contratantes asume obligaciones que en el momento de cumplir le resultan más onerosas de los que eran cuando contrató, no podrá eximirse de sus compromisos si la inflación siguió su curso normal y previsible. El Código Civil y Comercial, en su artículo 1091, establece que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato, o al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su alea propia. Requisito: que el hecho reúna los requisitos propios del caso fortuito, imprevisible, extraordinario, inevitable, actual, sobreviniente al nacimiento de la obligación y no imputable al deudor. Que el evento fortuito provoque la excesiva onerosidad sobreviniente de la prestación. Que la parte que alega la teoría de la imprevisión no se encuentra en mora. Efectos: reunidos los requisitos, la parte perjudicada con la alteración de las prestaciones puede plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o por excepción, la resolución total o parcial del contrato. Artículo 1091. Pero en los contratos de ejecución continuada, la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos si las prestaciones son equivalentes, divisibles y han sido recibidas, sin reservas. Artículo 1081, inciso B. Por ejemplo, si se trata de una locación, resuelto el contrato, ni el propietario ni el inquilino pueden reclamarse nada por lo que ya quedó cumplido antes de la sentencia que declaró resuelto el contrato, goce de la cosa y pago del precio. El artículo 1091 faculta al accionante a reclamar, además de la resolución, la adecuación del contrato, lo que implica un ajuste de las prestaciones a cargo de las partes. El derecho a invocar la teoría de la imprevisión también lo tiene el tercero, a quien se le han conferido los derechos o impuesto obligaciones por un contrato. En el supuesto del contrato a cargo de un tercero, cuando éste ha aceptado la encomienda recibida, podrá invocar esta teoría si se dan las condiciones de su aplicabilidad. Renegociación de los contratos de duración. En los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Las partes deben ejercitar su derecho conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos.